¿Qué tal? Muy buenas noches, esta es la entrevista. Gracias a usted que nos está sintonizando a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz, transmitiendo multiplataforma por radio y por televisión, saludando también a quienes nos están observando a través de las redes sociales. Vamos a platicarles el tema del cual hoy estaremos desarrollando la entrevista. Luego de que el Senado de la República aprobó la reforma al artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la presidenta del Observatorio Ciudadano por la Equidad de Género en el puerto de Veracruz consideró que se trata de un paso importante para garantizar el trato digno a las mujeres que son violentadas en sus derechos. Para hablar de estos temas se encuentra con nosotros la abogada Minerva Cobos Lucero, presidenta del Observatorio Ciudadano por la Equidad de Género en el puerto de Veracruz. Abogada, bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches, un gusto, un placer estar aquí con ustedes, me da mucho gusto. Efectivamente, nos congratulamos de todas las reformas que se hagan a la ley. Todas las reformas son bienvenidas, pero hay que recordar algo muy importante, que si la ley no se aplica, no sirve de nada en un papel. Muy bien, abogada. Pues el Senado de la República, como ya lo mencionamos, aprobó estas reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de que se capacite también a personal de Procuración de Justicia, al cuerpo policiaco, así como a funcionarios responsables de prevención y atención de esta problemática en el país. ¿Cómo lo calificamos, abogado? ¿Es un avance en los derechos de las mujeres? Sí, definitivamente, es un avance. Y repito, nos congratulamos de cualquier avance que haya en materia legislativa que tenga que ver con el avance y la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, seguimos pidiendo que estas leyes que existen se apliquen de manera eficaz y efectiva. ¿Cuál es la deuda que tiene el Estado mexicano, por así decirlo, con las mujeres? Recordemos que empiezan a votar muy tardíamente y siempre los hombres, en un país totalmente machista, han sido considerados. Las mujeres empezaron a tener voz y voto pues tardíamente. ¿Cuál es esta deuda que se tiene con la población femenina? Es una deuda histórica, definitivamente. El Estado mexicano nos debe mucho. Porque como lo dices, hasta el año de 1953 la mujer accedió al voto y hasta 1955 pudo votar efectivamente. Hasta 1974 la Constitución mexicana habló de que el hombre y la mujer son iguales en el artículo 4. Y esto fue porque en 1975 México sería la sede de la primera Conferencia Mundial de la Mujer. Y por último, hay que recordar que en los años 90, a finales de los 90, México ratificó la Convención CEDAW contra la eliminación de la discriminación de la mujer y la Convención Belén do Pará, la Convención contra la violencia de la mujer. Las ratificó y se comprometió a legislar sobre las leyes que protejan a las mujeres, leyes que eliminen la discriminación, leyes que combatan la violencia contra las mujeres. Y es hasta el año 2007 cuando promulga la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de Acceso la Ley General de Igualdad entre hombres y mujeres. Por lo tanto, el atraso es histórico, pero aún más. En 2007 promulga esta Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la cual se establece que los estados de la República deben declarar la alerta de violencia de género en aquellos lugares en donde haya violencia feminicida o existe un agravio comparado. ¿Y qué ha pasado? Que hasta el día de hoy solo 6 estados de la República, Veracruz es el 6º, que tiene la declaratoria de alerta de violencia de género. Por lo tanto, la deuda que se tiene con las mujeres es grave. Seguimos pidiendo que haya leyes que se apliquen para buscar esa igualdad y la eliminación de la violencia. Muy bien, abogada, pues al modificar la fracción tercera del artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se incorpora el precepto de violencia de género. ¿Qué es la violencia de género y cuáles son las principales manifestaciones? Porque hay personas que dicen son los golpes y no es cierto, eso es falso totalmente. Definitivamente. La violencia de género es aquella que se da contra una mujer por el hecho de ser mujer. Tiene muchas formas, no tan solo es esa violencia física la que advertimos, la que nos deja huella, la que saca sangre. Hay violencia psicológica, emocional, hay violencia patrimonial, hay violencia económica, violencia institucional, violencia sexual y por supuesto hay violencia que llega hasta la muerte. Lamentablemente este tema que se ignora tanto del desconocimiento de que la violencia de género abarca muchas más formas es lo que ha llevado a que ni las propias mujeres
conozcan que tienen un derecho a poder presentar una demanda, una denuncia ante la fiscalía correspondiente cuando es agredida psicológicamente, cuando económicamente está también siendo violentada. Pero lo que es peor aún, no lo sabe la víctima, pero tampoco lo saben o no lo quieren reconocer las autoridades. Es por eso que nos congratulamos de esta reforma al artículo 38 en el programa integral para eliminar la violencia contra las mujeres. Abogada, ¿cómo anda Veracruz en esta incidencia? Veracruz, México y el mundo siguen teniendo un alto índice de violencia contra las mujeres. Así lo reconoció el secretario general de la ONU al establecer que hasta el día de hoy ningún país del mundo ha logrado erradicar la violencia que existe contra las mujeres. Dice la Carta Magna que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. La ley garantiza que la mujer no sea objeto de discriminación y que tenga los mismos derechos y obligaciones que el varón en la vida política, social, económica y cultural también de su pueblo, de su municipio, de su entidad, de su país. ¿De qué manera se coadyuva desde el Observatorio Ciudadano por la equidad de género en Veracruz para asegurar esta misma igualdad, abogada? Definitivamente, el camino a la igualdad es un gran camino, es un largo camino y está lleno de espinas. Tenemos que trabajar mucho en la concientización. Tenemos que arropar a las mujeres desde el punto de vista de la autoestima, del amor a sí misma. Porque lamentablemente este problema de la violencia que hay contra las mujeres, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha reconocido como una pandemia. ¿Por qué? Porque es un flagelo que ataca al 35% de las mujeres en el mundo, de la población del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que la mujer está a veces en una situación que ha visto la violencia, la ha vivido en una forma desde sus padres, su abuelo, y tiene una concepción errónea de que la violencia así es. Yo he escuchado mujeres que dicen, es que las mujeres para eso nacimos, para sufrir. Hay que cambiar esta ideología, hay que fomentar el amor a sí misma, porque cuando tenemos amor, podemos prodigar amor. Y por supuesto con educación. La educación es el paso fundamental para llegar a esta igualdad. Ahora, el gobierno de la alternancia aquí en Veracruz recibe un estado en donde la violencia contra las mujeres ha ido en aumento y se ha duplicado también el número de feminicidios. Y aquí utilizamos la frase como es, hay algunas instancias que les da miedo, ¿no? Y que esto de veces siguen manejando como asesinatos, como homicidios, son feminicidios, ¿no? Cuando una mujer es privada de la vida. ¿Cuál es el trabajo en conjunto, gobierno, organizaciones civiles, para poner fin a esta violencia contra las mujeres? ¿Hay acercamientos? Sí, definitivamente tenemos que realizar un trabajo conjunto, gobierno, sociedad, las asociaciones civiles, y tenemos que reconocer y trabajar en conjunto. ¿Por qué? Porque, repito, este flagelo que existe contra la humanidad se va a acabar y vamos a llegar a la igualdad si cada quien, desde su trinchera, trabaja en ello, los maestros en la escuela, los empresarios, los medios de comunicación, que difundamos los derechos que tienen las mujeres. ¿Por qué? Porque hay mucho desconocimiento. Y de esto son las recomendaciones que trata la alerta de violencia de género, que se difundan los derechos humanos de las mujeres, porque se desconocen muchísimo. Entonces el compromiso es seguir trabajando en pro de la igualdad entre hombres y mujeres y acabar con la violencia. Le recordamos a quien nos está escuchando en estos momentos a través del 107.7 en frecuencia modulada y todas las repetidoras y nuestras frecuencias en Radio Más, que estamos platicando con la licenciada Minerva Cobos Lucero, presidenta del Observatorio Ciudadano por la Equidad de Género en el puerto de Veracruz. ¿Cuáles son las formas de contacto con el Observatorio Ciudadano para asesoría, para si en estos momentos una veracruzana o también una ciudadana de cualquier entidad, llegamos a 8 estados de la República Mexicana, está pasando por un mal momento, no tiene la información suficiente y necesita asesoría? ¿Cómo puede acercarse al Observatorio Ciudadano? En el Observatorio Ciudadano por la Equidad de Género estamos dando asesoría legal, psicológica y nutricional, porque la mujer tiene que sentirse también bella y tiene que cuidar su imagen. Entonces estamos dando estas asesorías. Nuestras oficinas centrales en Veracruz están en 20 de noviembre, 3179, entre Américas y Católicas, en el fraccionamiento Reforma. El teléfono te lo voy a dar, porque no me lo sé de memoria. Nuestro correo electrónico es oc.equidadigénero@gmail.com, y estamos en redes sociales, en Facebook,
Observatorio Ciudadano por la Equidad de Género, y las invito a que nos sigan en el grupo Tú, Yo, Nosotras, Mujeres, en el cual día a día más de 2000 mujeres enviamos mensajes de amor y de autoestima para otras mujeres. Muy bien, abogada. Pues mira, a nivel nacional, 47 de cada 100 féminas tienen problemas, ¿no? Y han sido sujetas de agresión. El nivel es muy alto, 47 de 100 es altísimo en la República Mexicana. Y son víctimas de mayor violencia quienes han tenido más de una relación. La Secretaría de Gobernación emitió la Declaratoria de Violencia de Género contra las Mujeres para 11 municipios de la entidad veracruzana, por lo que urgió al gobierno estatal a reforzar patrullajes y recuperar también espacios públicos para garantizar la seguridad de las mujeres. ¿Podrá la alerta de violencia de género acabar con la alta incidencia en la entidad y sobre todo también este modelo de alerta de género, acabar con esta alta incidencia en los estados donde ya está activa? En los estados y en los municipios, el documento en sí no va a lograr nada si no trabajamos en conjunto, el gobierno, la sociedad, las asociaciones civiles y cada quien, repito, desde su trinchera, porque este es un trabajo conjunto. Por eso decía en el inicio que la ley es buena cuando se aplica, porque de nada sirve que esté plasmada en un documento si no se aplica. Entonces, ¿esta alerta va a ser buena? Sí, si trabajamos en conjunto, si aplicamos estas medidas que nos están señalando para lograr erradicar la violencia de género. Por ello, tenemos que difundir más los derechos de la mujer. Hoy vemos que hay mayor número de denuncias y piensan que se está acrecentando el número de hechos delictivos. No, lo que pasa es que hoy la mujer tiene mayor información y se atreve a presentar mayor número de denuncias. Pero lo que pasa aquí también que tenemos un conflicto cuando ya las mujeres están más animadas porque conocen sus derechos y porque saben que hay grupos que las defendemos y que nos interesamos en ellas, que su problema es nuestro y que nuestra voz es su voz. Entonces tenemos un choque de la realidad. Aquí tenemos el sistema penal acusatorio que se implementó en todo el país ya. Y este centraliza a las fiscalías, de tal manera que hoy ya no tienen acceso a las fiscalías en los municipios, solamente en algunos distritos. Y en este caso tenemos que Veracruz está centralizada para algunos lugares solamente. Entonces, eso a veces disminuye y merma la presentación de denuncias. Ahora, abogada, en un país históricamente machista, porque así nos lo han inculcado, las organizaciones políticas, los centros donde acuden los ciudadanos y las ciudadanas al culto religioso, muchas otras circunstancias. ¿De verdad es posible una vida libre de violencia? ¿Y qué papel, ya para finalizar, está jugando la reeducación de los ciudadanos, de las generaciones que nos vienen siguiendo? Esa es una pregunta muy complicada, porque realmente debemos reconocer que tenemos un problema de misoginia. Pero la misoginia, Ángel, no tan solo es el rechazo de un hombre a una mujer, a veces también es de una mujer hacia otra mujer. Entonces es un gran reto, definitivamente. Es difícil, repito, el camino de la igualdad. No es fácil, sabemos que es largo y que está lleno de espinas, pero sin embargo estoy segura que trabajando desde la reeducación y la educación de los menores, porque tenemos niños en casa, que podemos educar hoy con amor hacia los demás, respetando el derecho de hombres y mujeres. Y también los adultos tenemos que reeducarnos. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar nuestro chip y cambiar ahora esta idea y reconocer que las mujeres somos iguales. No tenemos por qué ser víctimas de violencia. Todas las mujeres tenemos violencia en la comunidad. Vamos manejando y el chofer de enfrente, nada más porque se le ocurre, nos mueve la cabeza, nos dice vieja idiota. Tenemos una serie de insultos. Si pasa una chica guapa, le gritan barbaridades. Esa es una violencia en la comunidad. Todo esto tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque este es el mundo que merecemos. Los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Tenemos que ser tratadas de manera igual y con respeto a nuestra dignidad. Pues abogada Minerva Cobos Lucero, presidenta del Observatorio Ciudadano por la Equidad de Género en el puerto de Veracruz, yo le quiero agradecer que esté esta noche acompañándonos en la entrevista, platicando de este tema y sobre todo informando a los veracruzanos y a las veracruzanas de qué hacer para evitar estos moldes que hemos venido arrastrando como herencia y que efectivamente tienen que cambiar. Hay que cambiar el estereotipo.
Muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pausa promocional. Es breve, le invito para que continúe con nosotros, aún quedan más noticias.